Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, memoria de los santos Cirilo monje y Metodio obispo, el Evangelio nos enseña sobre levaduras peligrosas. Tomado el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven, y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acaban de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio de predicación y de sanación. Jesús se encuentra con sus discípulos y mientras van de camino, Jesús les recomienda: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Los discípulos estaban más preocupados por el pan. Nos dice la palabra que no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les recomienda, les advierte del poder de la levadura vieja, la levadura de los fariseos y la de Herodes. Jesús es la levadura nueva, que da fermento a todo, lleva a plenitud la ley y nos da vida eterna. Por eso Jesús les advierte, ya que los fariseos creían que el reino es dominio sobre lo espiritual por el cumplimiento de las normas, de las leyes sin más. Jesús quiere advertirles de ello, que no vivan su fe desde el legalismo, de cumplir la ley sin más. Pues como dirá San Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. No hemos de vivir nuestra fe, queridos hermanos, desde lo exterior, desde lo superficial, simplemente con el cumplimiento de normas, sino más bien desde el espíritu, desde esa vida de gracia que el Señor ha encendido en nosotros el día de nuestro bautismo. Por otro lado, la levadura de Herodes es aquella que cree que el reino es dominio sobre lo político. Es aún más una dimensión reductiva del reino de Dios. Y así como Jesús recomendó en aquellos tiempos a sus discípulos, también Jesús nos recomienda, porque estas actitudes también pueden darse en nosotros. Tal vez se dan dentro de la iglesia. Y ciertamente podemos pensar que conquistamos lo espiritual con la simple observancia de los mandamientos de Dios. Y el Señor no quiere que observemos simplemente sus mandamientos, sino que lo vivamos desde el espíritu. O peor aún, podemos pensar que el reino de Dios se rige desde el poder, desde el dominio político, desde la lucha de poderes, imponiendo ideologías que no son las de Cristo, que no son las del Evangelio. Pues pidamos al Señor que tengamos cuidado de dominar el reino de Dios desde una perspectiva farisaica o política, y que más bien acojamos el reino de Dios como Jesús nos enseñó, el reino del amor, de la compasión y de la misericordia. En segundo lugar, queridos hermanos, los discípulos piensan que Jesús le está llamando la atención por no tener pan. Nos dice la palabra que ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Y Jesús se da cuenta y le recrimina su torpeza, porque comentan que no tienen pan. ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? Esto, queridos hermanos, también es un llamado de atención para nosotros. Muchas veces Jesús nos da recomendaciones y pensamos que nos está llamando la atención. Jesús nos advierte de la levadura vieja y sin embargo nosotros estamos pensando en el pan terrenal. Nosotros estamos pensando desde parámetros mundanos. El drama es que los discípulos conviven con el Maestro y sin embargo no pueden acoger el reino de Jesús en su sentido pleno, porque todavía tienen sus visiones terrenales, su mentalidad mundana. Y esto, queridos hermanos, también nos puede pasar a nosotros, que por tener estas visiones terrenales, estas perspectivas mundanas, no comprendemos ni dejamos que su reino habite en nosotros. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que busquemos comprender el sentido pleno del reino de Jesús
y que nos purifiquemos de nuestras visiones terrenales, de nuestras perspectivas mundanas, de aquellas perspectivas que deforman el reino de Jesús. Que el Señor nos conceda un corazón dócil para acoger su reino de paz, justicia y amor. Y finalmente, queridos hermanos, con paciencia Jesús instruye a sus discípulos. Les hace recordar sus obras, sus milagros. Jesús les dice: a ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5.000 panes entre 5.000? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Y Jesús les dice: y no acaban de comprender. Queridos hermanos, Jesús pregunta incisivamente a sus discípulos sobre los 2 signos de la multiplicación de los panes. Y les hace recordar estos 2 grandes signos para manifestarles que Dios es Padre providente, que en Él se manifiesta esa providencia del Padre. Y por tanto Jesús les enseña que su providencia no solo se limita al pan material, sino también al cuidado de la vida espiritual, al cuidado de no dejarnos contaminar con una visión farisaica, política o terrenal del reino. Solo Jesús es el verdadero intérprete de la ley. Él nos da el sentido pleno de las Sagradas Escrituras y nos cuida como expresión de su amor. Esa es la providencia de Jesús. Y por tanto, queridos hermanos, pidamos a Jesús que seamos conscientes de su cuidado providente, que siempre confiemos en su providencia y que cuidemos el corazón y la fe de una visión inmanente del reino. Que el Señor nos conceda esta confianza para abandonarnos en su divina providencia. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque siempre nos acompañas en el camino de la vida, porque eres providente con nosotros y no solo provees a nuestra necesidad material, sino que sobre todo provees espiritualmente y cuidas nuestro espíritu. Tu cuidado también es espiritual y nos adviertes de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Señor Jesús, te pedimos que acojamos tu reino de amor y misericordia, de paz, y que no comprendamos tu reino desde una visión terrenal, desde perspectivas mundanas. Te pedimos, Señor, nos des esa vigilancia para no caer en legalismos, que no creamos que hay conquista del espiritual cuando cumplimos las leyes sin más. Cuídanos, Señor, de entender el reino como un dominio sobre lo político. Destierra esta lucha de poderes en nuestra iglesia, Señor, en tu comunidad de discípulos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, que no seamos torpes de espíritu, que busquemos siempre ese sentido pleno de tu reino. Ese sentido pleno que encontramos en tus palabras y no en la teología ni en otras ideologías. Que constantemente, Señor, nos vayamos purificando de estas visiones terrenales para que seas tú quien reine en nuestro corazón. Y finalmente, Señor, te pedimos que seamos conscientes de tu cuidado, de esta providencia en lo material y en lo espiritual. Que con un corazón agradecido guardemos tu palabra por amor a ti y al prójimo. Que vigilemos nuestro corazón, que cuidemos nuestra fe de una visión inmanentista del reino, es decir, una visión en la cual creemos que solamente tu reino se instaura en esta tierra cuando tú nos invitas a vivir en plenitud ese reino de los cielos en tu presencia con el Padre y el Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.